A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos hoy día va a explorar y va a conversar sobre dos eventos que se han producido en los últimos 20 días y que son esencialmente las elecciones en los Estados Unidos y en los Estados Unidos del Brasil, las dos principales potencias del hemisferio, y en las cuales se ha elegido, por una parte, los representantes a las cámaras de diputados, de senadores, y también, en el caso brasileño, la elección presidencial en segunda vuelta o balotage, en la cual Jair Bolsonaro derrota a Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores. El éxito de Bolsonaro y las comparaciones que inevitablemente surgen respecto de su manera de ser con el actual presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, son evidentes y surgen por la muy similar manera en que ambos políticos actúan e interactúan en el medio político respectivo. El señor Bolsonaro llega al poder con una votación significativa, pero no decisiva en forma alguna, en el Congreso, en el cual cierto es que crece astronómicamente, si cabe el término, de un diputado que era él, del Partido Social Liberal, a 32 diputados que son los que él tiene al momento. Vemos el decrecimiento muy marcado de los partidos tradicionales brasileños, particularmente el PT, que sin embargo mantiene el primer lugar en la Cámara de Diputados, pero cae a ser la sexta minoría en la Cámara del Senado. En Estados Unidos, por otra parte, en esta última elección, el presidente Trump se emplea a fondo para respaldar a ciertos candidatos que eran importantes y claves para él, para lograr mantener el control del Senado. Sin embargo, de lo cual, en las elecciones de la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata recupera el control de la Cámara a los 8 años de haberlo perdido. Hoy vamos a conversar sobre estas dos realidades en estas dos potencias regionales y en un caso mundial, con Teodoro Bustamante, que es un estudioso de la política, profesor e investigador de la Flaxo, para tratar de desentrañar y de actuar un poco como oráculos de qué es lo que puede pasar en cuanto a las formas de conducción que las conductas pasadas de estos dos personajes nos ofrecen. Bueno, yo te quiero agradecer, Alan, por esta oportunidad, por esta posibilidad de conversar. Y, a ver, digamos, tenemos, a ratos uno creo que puede llegar, y yo creo que hay que, para entender esto, yo creo que hay que compensar dos tendencias. La una es, hay un fenómeno global, no solamente de estos dos países. La política en el mundo está polarizándose, tenemos resultados electorales que hace un tiempo hubieran sido impensables, y incluyo en esto Brexit, ¿ya? Que es otro fenómeno que parecía que estaba consolidada, la Unión Europea era algo más o menos claro que estaba, y también las elecciones comienzan a producir resultados que
hace un tiempo parecían impensables. Entonces, hay una dimensión que yo diría general, global, una tendencia, grandes potencias que en determinados momentos se pliegan a una posición muy, yo diría, de una retórica muy derechista y de una reafirmación casi visceral de ciertos valores, de ciertos principios identitarios. Es un comportamiento identitario. La identidad tiene un gran peso nuevamente y casi yo diría, parecería que en el mundo lo que antes era una tendencia a decir no, la política es una cosa de una racionalidad operativa, tenemos que buscar sí una convivencia un poco fría. ¿Ya? Vamos a convivir gentes y para eso necesitamos enfriar las cosas. Ahora me parece que nosotros estamos teniendo algo que es el surgimiento de afirmaciones identitarias. Y las afirmaciones identitarias pueden tener muchos signos. ¿Ya? Es una cosa que aparece en muchos lados. ¿Ya? Sí, tienes toda la razón. Digamos, bueno, entonces tendríamos una cosa que podríamos decir es la tendencia mundial. Y claro, Brasil y Estados Unidos son actores fundamentales del escenario mundial, y los dos, ¿no? Creo que tenemos otra tendencia, es decir, no, cada uno de estos países es diferente y es particular. Hay que entender, Estados Unidos es un país muy especial, con sus particularidades, y casi yo diría no es un país, en cierto sentido, porque es una especie de aglomeraciones de países y de lógicas y de culturas que todas actúan más o menos al mismo tiempo y tenemos una misma sociedad, una misma ciudad, un mismo estado, tiene varios niveles que tienen sus actuaciones, sus lógicas que son propias y diversas. Y el Brasil, y nos enfrentamos a Brasil que es un país que yo creo que nosotros en el Ecuador le conocemos, yo diría relativamente poco, porque sí, es curioso que le conocemos poco a pesar de la cantidad de, yo diría, de elementos de Brasil que recibimos, ¿ya? O sea, en el fútbol, cómo no estar presente Brasil en el fútbol, cómo no estar presente la festividad, el concepto de carnaval, el concepto de todo eso, y nosotros tenemos. O sea, no es raro encontrar, toparnos con gente del Brasil que está aquí en el Ecuador. Muchos ecuatorianos han ido al Brasil y generalmente han hecho alguna experiencia, digamos, a veces cortas, a veces algunas personas han estudiado allá. Pero a pesar de eso, a mí me parece que nosotros no entendemos poco algunas de las dimensiones que tiene el Brasil. Su afirmación identitaria, algunas cosas que son curiosas. Brasil es uno de los países en que, curiosamente, la religión es más importante. Brasil es uno de los países más religiosos, y esto no quiere decir, o sea, sí es muy importante la Iglesia Católica en el Brasil, pero también son importantes las otras iglesias cristianas. ¿Ya? Y no solo las iglesias cristianas, sino también toda la influencia africana en la santería. Ya, tenemos un mundo que está muy cargado de esas cosas y a ratos, digamos, me parece que hay que entender, es un país, llamemos, digámoslo así, con una historia particular muy diferente al resto de América. Prácticamente no tuvo guerra de independencia, no, digamos, es fue muy civilizado a la transición. Sí, fue digamos un arreglo de familia y digamos luego hubo el cambio de la familia imperial que se convirtió en otro estado y ahí comenzaron una serie de conflictividades que sí han existido, pero no fue una guerra contra Portugal, ¿ya? Los problemas que han existido. Entonces, y viene una cosa que es importante, claro, Brasil fue en determinado momento capital de un imperio mundial. Cuando la corona portuguesa va al Brasil, desde el Brasil, desde Río de Janeiro, estaba la capital de un imperio que estaba en Angola, que estaba en Timor, que estaba a un nivel planetario. Angola. Sí, o sea, digamos, eso da una particularidad a esta nación, a este estado latinoamericano. Es un país que partió de otras instituciones, de otra historia, y que me parece que nosotros tenemos todavía nos quedamos demasiado con los elementos folclóricos, yo llamaría, de esta realidad brasilera, que son extraordinariamente vistosos, simpáticos, y que a veces es suficiente quedarnos con ellos. Ahora, quiero quedarme, pero quiero hacer una comparación y regresando a este dilema de lo común y de lo diverso.
qué es lo común y qué es lo diverso en los dos países. Y una de las cosas que yo quiero decir es, hoy día en Estados Unidos hay más bien un repunte de los demócratas. En esto. Ahora, y digamos, tenemos más bien un poco algo inverso en el Brasil, un repunte de una tendencia que podríamos decirle se alinea mucho más al pensamiento republicano, tal vez, o al pensamiento de Trump, digámoslo, porque no es lo mismo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que me parece que aquí puede haber de interesante? Yo estoy seguro que gran parte de los votos de Bolsonaro hace algunos años votaron por el PT. Indudablemente. Matemáticamente no es posible que eso no haya sucedido así, ¿ya? Y creo que en Estados Unidos, nosotros tenemos que ahora, muchos de los que están votando por autoridades demócratas pueden haber votado por Trump. Creo que los números exigen que sea así, porque me parece que la incorporación de nuevos votantes no es lo suficiente como para explicar los cambios del comportamiento solamente por los nuevos votantes. ¿Ya? Sin embargo, sí es interesante analizar un fenómeno que se da en estas últimas elecciones y que es el índice de concurrencia. ¿Qué serían nuevos votantes? El índice de concurrencia prácticamente duplica al de la elección de medio tiempo de hace 4 años. Lo cual lo que nos estaría revelando es una importante movilización de la maquinaria política para incorporar a nuevos electores. Tanto demócrata como republicana, presumo, pero se habría visto que la republicana resultó más eficaz, ¿no? A ver, Perdón, que la demócrata resultó más eficaz. En este momento creo que la demócrata es más eficaz y me parece que eso tal vez nos obliga a ir pensando, miren, sí, Brasil y Estados Unidos pueden ser las dos grandes potencias, pero tienen lógicas que me parece que son diferentes. A mí me parece que una de las cosas que son diferentes es que yo creo que es sustancialmente diferente el PT, el Partido de los Trabajadores, a lo que sería el Partido Demócrata en Estados Unidos. Y aquí quiero señalar algo, el PT fue o ha sido un partido mucho más, lo voy a llamar, ideológico, más unificado, y es este partido el que se opone, no solamente que se opone, sino es el objetivo contra el cual actúa Bolsonaro, y nos muestra, a mí me parece algo que digamos, me parece que es, lo que sería importante tratar de entender es una misma persona. En el caso de Brasil creo que es indiscutible, una misma persona es capaz de votar por el uno y por el otro, es capaz de votar por el PT y es capaz de votar por Bolsonaro. ¿Por qué? ¿Qué implica esto con respecto a los votantes? ¿Ya? Y me parece que no se trata de decir son votantes inconstantes o cualquier cosa por el estilo de calificarlos, me parece que está fuera de lugar, pero me parece que es tratar de entender que el proceso del voto va convirtiéndose en algo que se mueve. Y a mí me parece que se mueve entre dos cosas, y este es un momento de lo que yo llamaría una afirmación defensiva, que yo creo que es lo que ha pasado en el Brasil, afirmación defensiva, que es yo quiero consolidar aquello que me parece que da protección y da fuerza, las imágenes de la tradición, las imágenes de necesitamos orden y progreso, ¿no? O sea, digamos el símbolo brasileño, ¿ya? Ahora, esta misma persona, digamos, lo hace así porque algo pasó con la otra afirmación que yo voy a suponer que la hizo en otro momento, y que es el Partido de los Trabajadores. Es un partido que tuvo una capacidad de ser, yo creo que fue festivo, como los brasileros, en sus propuestas, y era una promesa de llamemos así, una promesa de un futuro, de una transformación, y vamos a ser el país más grande del mundo, pero vamos a ser el país que hace la transformación de una manera más importante, y vamos a crear algo que era la propuesta de Lula, de todos, era un poco de justicia, sí, pero en fiesta, ¿ya? No con rencor, no, ¿ya? ese es un dato interesante, esa es una observación que me parece muy válida.
comparativamente hablando con los otros modelos de socialismo del siglo XXI. Creo que son muy, muy diferentes. Sí. ¿Ya? O sea, sustancialmente diferentes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Una cosa que sucede es que esa promesa de baile, esa promesa, digo de baile, no de una manera despectiva, sino valorando mucho, ¿ya? Esa propuesta de una política de transformación alegre, basada en lo festivo y no en el rencor, tenemos que reconocerlo, fracasó. ¿Ya? La política del PT fracasó. Fracasó porque existieron dificultades, pero básicamente porque rompió o no fue capaz de mantener los estándares de las expectativas éticas que existen. Sí. Estándares de expectativas éticas que son muy importantes en el Brasil. Excesivamente alegres. Pero, digamos, ya, tú estás tomando una cosa ahí, pero creo que hay algo que hay que entender, y es, el Brasil es una sociedad en la cual hay una conciencia de la corrupción dolorosa, y el PT representaba la alternativa de eso. Se va a ir, son otros. Es decir, tú estás encontrando en el voto, en el cambio de actitud del brasileño, una frustración. A mí me parece que es indudable. Una frustración. Y yo creo que es una frustración que tiene que ver algo, en alguna medida, con la realidad económica, a pesar de que yo creo que el PT tuvo éxitos, tal vez no tan decisivos en el tema de la redistribución, pero el símbolo que representaba el PT de que, y aquí yo creo que hay que señalar, la sociedad brasilera es una sociedad que ha tenido podríamos decir, una aristocracia, una burguesía, que no son diferentes en el caso de Brasil, extraordinariamente poderosa, digamos, extraordinariamente rica. Es cuestión de ver, digamos, la cantidad de aviones privados que hay o sea, tú llegas a Brasil y ves aviones privados por montones aquí. ¿Qué? ¿Cómo te sé? O sea, y eso también tiene que ver con las distancias del país y todo eso, pero hay una acumulación de riqueza extraordinaria, hay una clase dominante, y esta clase dominante ha tenido una tradición de un manejo muy personalista del poder, muy patrimonialista. Uh-huh. ¿Ya? Y la población del Brasil sabía que eso era así, lo sentía. Se sabía por uno u otro motivo que las élites brasileras han sido durante mucho tiempo, capaces de hacer esto. Y el PT representaba una opción de que esto va a ser diferente. El éxito de esa clase fue convencerle al PT o ponerle las cáscaras suficientes. Hagan ustedes lo mismo. Si nosotros, todos los que hemos tenido el poder, lo hemos hecho, claro, ¿por qué no lo van a hacer ustedes? Pero con la cosa de que al momento que lo hacen, les caen de manera más o menos implacable. ¿Ya? Hay una cosa, en la concepción tradicionalista, en la concepción más oligárquica, el hacer las cosas, digamos, el abusar del poder, es un privilegio de unos muy pocos que tienen el derecho de hacerlo, y que por lo tanto ya no es abuso del poder, sino ejercicio. Es lo normal. Es ejercicio normal. Y eso es una cosa que me parece que no funcionó, y vemos en este momento yo creo que es una desilusión, y esa desilusión y a mí me llama un poco la atención algunos resultados. Yo hubiera esperado de que los centros más urbanos del Brasil no hubieran plegado a la propuesta de Bolsonaro. ¿Ya? Y, o sea, ¿por qué dejamos? Brasil tiene una clase media, Sao Paulo tiene una clase media culta muy importante, en Río de Janeiro hay una clase media muy importante, en el sur, en Porto Alegre, y el comportamiento de la votación es bien curioso, ¿no? En ese sentido no nos muestra una clase media moderada. Y es curioso que el voto del PT prácticamente queda reducido al nordeste, ¿no? Al nordeste, y hay algunos núcleos rurales más bien, ¿no? Sí. ¿Ya? Pero es la visión esta de la frustración, esta noción de que la gente se siente traicionada porque
esa propuesta que es acogida, como tú dices, con alegría, con júbilo, y que se busca trasladar a la realidad de esa manera, sin resentimiento, de pronto te encuentras con que las mismas actitudes de una élite tradicional es la que adopta el nuevo gobierno, ¿no? Digamos, yo no sé si las mismas actitudes, porque creo yo que, yo les diría las mismas prácticas. Yo creo que el lenguaje no fue el mismo, yo creo que no fue tan con esa... yo creo que las élites brasileñas pueden llegar a ser muy arrogantes. A mí me llamó muchísimo la atención un resultado, que es el que obtiene la señora Rousseff. Ella se postula luego de hacer un cuidadoso proceso de victimización que realiza para la campaña y demás, y se suponía que iba a obtener su curul sin ningún problema, y queda cuarta. Eso me da la medida de este resentimiento que tú mencionas, de este rechazo, porque a ella se la identifica por un lado con la crisis, y por otro con el tema de corrupción, de cómo se trató de encubrir el proceso de corrupción. Yo creo que hay otras cosas que sería necesario analizar, y aquí me parece que tal vez puede ser conveniente que nos traslademos a a los Estados Unidos nuevamente. A mí me parece que de lo que yo no tengo una experiencia, un conocimiento profundo de la sociedad norteamericana, y digamos, tengo que reconocer estas limitaciones, pero una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es que a mí me parecía que era la sociedad más apolítica, en que el tema político era casi, bueno, elefantes o burros, es casi como un partido de fútbol, algunos van a las convenciones como, digamos, de una trivialización de lo político, como que, bueno, digamos, nunca está en juego nada importante, como que, bueno, Estados Unidos es la potencia del mundo, los dueños del mundo, y no hay mucho en juego. Me parece que ahora comienza a producirse una cosa que es diferente, y es un resurgimiento de una politicidad, y me parece que ese resurgimiento de la politicidad se produce más en los terrenos que sean más cercanos a la vida de los grupos. Obvio. Y eso tiene más fuerza en lo que son incluso representantes, gobiernos locales, que en lo que es la elección de presidente. Es decir, yo percibo una forma de pensar distinta cuando tenemos que elegir a quien tiene que gobernar y mantenernos a nosotros como primera potencia mundial. Y cuando yo tengo que comenzar a resolver cosas que tienen que ver con, en mi estado, en mi municipio, en mi condado, nosotros aquí somos muchos negros, y tenemos que tener una presencia de negros, o tenemos que tener presencia de las organizaciones que tradicionalmente han ido matizando las otras realidades que no están marcadas, digamos, por ese... A mí me parece que hay un peso muy grande de esta hegemonía del rol de la potencia en la presidencia. Sí, la observación que haces me resulta coherente con el resultado que obtiene el Partido Demócrata al presentar un abanico mucho más diverso de candidatos, tanto en cuanto a género, en cuanto a raza, en cuanto a religión inclusive. Se acaba de elegir, creo que la primera mujer islámica que llega al Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Claro, o sea, esas son cosas que tienen que ver cómo esta mujer llega a ser elegida en la misma sociedad que elige a una persona que está atravesada por un resentimiento hacia todo lo que es islámico, como es del presidente. Entonces, y es la misma sociedad. Entonces, digamos, yo creo que hay dos cosas, son recortes parciales de la sociedad, es decir, yo puedo elegir en un grupo más pequeño de una manera sustancialmente diferente a la que elijo en otros, pero me parece que también sucede algo con el elector. El elector piensa de manera distinta cuando tiene que votar por cosas que, y digámoslo así, no importa, el representante sí, pero las autoridades locales no tienen que ver con la política, mayormente con la política exterior.
Sí, Para nada. Tal vez el fronterizo, el que tiene que trabajar con migrantes, pero digamos de ahí no existe esa tensión. Ok, Teodoro, yo creo que el programa se nos queda trunco y que va a ser muy importante que lo reanudemos el próximo jueves, si es que tú estás en disposición de hacerlo, para continuar profundizando un tema que tiene, como tú has señalado, un enorme grado de complejidad. Muchísimas gracias por tu presencia y te espero el próximo jueves. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.